Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Palabra de Dios. Muchas gracias, Marquito. Nuestro pasaje de hoy, Hebreos 11, del 1 al 7. Muy bien, hoy compartimos este tiempo hermoso y en nuestra secuencia siempre vamos siguiendo los pasajes de la Escritura, capítulo a capítulo, pasaje a pasaje, versículo a versículo. Es un estudio que hacemos de, enfoque devocional. Y indudablemente que Hebreos 11 es uno de los capítulos de los pasajes de la Escritura que siempre más han impactado nuestra vida. Quisiera que algunos de los versículos también los veamos en la versión Dios habla hoy. El versículo 1, todavía en la Reina Valera, repetimos, dice, a ver, cerremos micrófonos. Ya, gracias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese versículo casi todos los creyentes sabemos de memoria. Es un versículo muy importante y el principio como tal de la fe. Aquí está de una manera muy hermosa, a la vez que profunda, sencilla y concreta, resumido lo que es la fe como tal. Dice primero que es la certeza de lo que se espera. Certeza es cuando hay una seguridad profunda. Y dice de lo que se espera. Lo primero entonces que tenemos que tener en cuenta y tener presente es que la fe es el resultado de un conocimiento, de una relación, es confianza indudablemente en el Señor. Y como hemos entendido siempre, no hay cómo confiar realmente en alguien a quien no conocemos. En la medida que conocemos al Señor de una manera personal, profunda, relacional, a través de la intimidad, de pasar tiempo con Él, de que no sea nuestra vida de adoración, una vida superficial, nuestra relación con la Escritura, con su palabra, sea también profunda. Seamos como el Salmo 1 dice, aquellos creyentes que amamos su ley y ella es nuestra delicia, profundizándola diariamente, escudriñándola diariamente y a través de ella escuchar al Señor. En la medida que somos creyentes, que tenemos comunión con el Espíritu Santo, aprendemos a depender de Él, aprendemos a rendirnos a Él. Y hay ese conocimiento entonces personal, íntimo y profundo. Puede haber confianza. Y en ese proceso, en ese relacionamiento con el Señor, pues hay en la vida nuestra las esperanzas, la esperanza. Aquí habla de tener certeza de lo que se espera. Y la primera pregunta por eso es, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué espero yo? Estamos hablando de expectativas, hablando de esperanzas. Es importante para los seres humanos tener justamente eso, esperanzas, expectativas. Y naturalmente que sean expectativas santas, expectativas piadosas, expectativas donde no, por ejemplo, caigamos en la ambición de solamente querer cosas tal vez materiales, el amar al dinero, por ejemplo, como dice la Escritura, sino esperar cosas piadosas, donde obviamente en cada uno de nuestros caminos es válido y es importante, de hecho, tener expectativas o esperanzas grandes, tener una visión a largo plazo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional,
aún económica también. Esperar. Y ahí hay algo muy importante que vamos a conectar ahora, que es el tema de las promesas del Señor. La fe debe estar basada en la palabra, en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. Más aún que en lo que yo espero, que aquí estamos hablando de lo que esperamos, pero cuando esas expectativas o esperanzas están basadas en la palabra de Dios, cómo Él nos ha hablado, cómo Él nos ha dicho, cómo Él nos ha prometido, entonces tendremos expectativas y esperanzas piadosas y santas. Cuando vemos en la palabra del Señor cómo Él se relacionó con cada uno de los hombres y mujeres de la historia, Él siempre dio promesas. Fue algo siempre característico y relevante. Siempre Él se presentaba, se identificaba y les daba promesas, que fueron indudablemente el cimiento de su fe. Así que certeza de lo que se espera. En la versión Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Así que vamos dándole forma un poco más al concepto. La segunda parte, dice la Reina Valera, es la convicción de lo que no se ve. La versión Dios habla hoy, dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Me parece hermosísimo, me parece extraordinario cuando habla aquí la Escritura de tener convicción y convicción de lo que no se ve. Indudablemente que una realidad de muchos creyentes que les cuesta trabajo, tal vez por falta de, como decíamos hace un ratito, de una relación más consistente con el Señor, con su palabra, hace falta más convicciones. Hay muchos creyentes que tienen o podemos tener solamente creencias. Yo creo en Dios, creo en su palabra, creo en Jesucristo, pero de eso a las convicciones hay un largo camino que recorrer, un largo camino de relacionamiento con el Señor, de obediencia, de practicar, de hacer aquello que aprendemos de su palabra. Y cuando habla de lo que no se ve, vamos a mirar un par de pasajes. El primero, si me acompañan, a Romanos capítulo 8. Quisiera pedirle favor a Jorge desde Guayaquil que nos leas Romanos 8, 24 y 25. El otro pasaje, si Julio en cámanos a listas, 2 Corintios 4, 18, que se relacionan con este aspecto de lo que no vemos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Por favor, Jorge, entonces Romanos 8, 24 y 25. ¿Tienes cerrado tu micrófono? Sí, un ratito, por favor. Romanos 8. 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Gracias, Jorge. Hermoso. Habla de la esperanza. Miren ustedes. Dice el 24, porque por esperanza vivimos. Estamos hablando aquí en hebreo de la convicción de lo que no se ve y la certeza de la esperanza. Y aquí están los dos conceptos en Romanos 8. Habla de la esperanza, que vivimos por la esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Justamente uno de los aspectos de la esperanza es que se trata de cosas que no vemos porque todavía no han llegado. La esperanza tiene que ver con el futuro. No tiene que ver con el pasado ni con el presente. Es lo que esperamos hacia el futuro. Como decíamos, de lo que Dios nos ha hablado, dentro de sus planes y propósitos, dentro de aún nuestros anhelos, proyectos y planes, lo que esperamos y aún no lo vemos porque aún no llega. Y por eso dice lo que se ve, pues ¿para qué esperarlo? Lo que ya vemos, ya ha ocurrido, ya está, ya no lo esperamos, lo disfrutamos, lo hacemos, lo ejecutamos. Y el 25, pero si esperamos lo que no se ve, dice, con esperanza y con paciencia lo esperamos. Y por favor, Julio, 2 Corintios 4, versículo 18. Segunda de Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gracias, Julio. Bueno, este es un versículo también tremendamente impactante y profundo, y habla de una tremenda realidad.
existen y hay cosas que se ven y cosas que no se ven. De hecho, en Hebreos miraremos ahora que habla de que Dios, todo lo que se ve, lo creó de lo que no se veía, de esa realidad espiritual que no se ve, pero que por el hecho de que no se vea no es menos real, es tan real como la que se ve, y de lo que no se veía creó lo que se ve, dice en Hebreos 11. Y aquí dice que en esta traducción que tengo yo aquí, no nos gocemos, 2 Corintios 4:18, en las cosas que se ven. La tendencia nuestra natural, por obvias razones, es a enfocarnos y, como dice aquí, a gozarnos, a poner la expectativa, la confianza en lo que vemos, en lo palpable, en lo que podemos ver y tocar, lo que nuestros sentidos nos permiten percibir. Pero dice aquí que todo eso que se ve, pues simplemente es temporal, no necesariamente es malo. Hay muchas cosas buenas que se pueden ver y palpar, hacen parte de la creación de Dios, tantas cosas, incluyendo el alimento, incluyendo tantas cosas que podemos ver, palpar, tocar, pero eso es temporal. Y entonces dice, no pongamos ahí nuestra confianza, nuestra expectativa, que no sea eso lo más importante para nosotros, sino dice aquellas cosas que no se ven, porque esas cosas son eternas. Y regresando a Hebreos 11, hay una idea muy importante que se repite, de hecho, y se enfatiza en el pasaje, en Hebreos 11, del 1 al 7, y es la que está en el versículo 2. Dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzar buen testimonio. En este pasaje de hoy se nos habla de 3 personajes, de los héroes de la fe. Se habla de Abel, se habla de Noé, y de Enoc y de Noé. Abel, Enoc y Noé, en ese orden. Y en el 4 se habla de que Abel alcanzó testimonio de que era justo. En el 5 habla de que Noé tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el 7, cuando habla de Noé, también habla de que, pues de hecho, no está la misma expresión, pero sí dice que él condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me parece muy importante este concepto en la versión Dios habla hoy. Este versículo 2 dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 6, aquí en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se trata de agradar a Dios, no de agradarme a mí mismo. La fe se trata de obedecer a Dios, de creerle y hacer lo que Él quiere que yo haga. Aquí cuando leemos cada personaje vemos que es de lo que nos habla, lo que ellos hicieron, cómo ellos obedecieron al Señor, cómo ellos le creyeron, escucharon a Dios y realizaron aquello que Él quería que ellos hicieran. Entonces describe en cada caso y tiene que ver con eso este concepto de que ellos alcanzaron buen testimonio. ¿Alcanzar buen testimonio qué es? Como dice en esta versión que Dios habla hoy, es ser aprobado, porque tuvieron fe, aprobados. Recordemos aquel pasaje del Nuevo Testamento donde los siervos al rendir cuentas, 2 de ellos en la parábola de los talentos, escucharon de su amo la expresión, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tiene que ver con eso, cuando hemos hecho lo que Él quería que hiciéramos, no solamente lo que nos tocaba, nuestra mínima responsabilidad como el hombre que escondió su único talento, sino que hicimos más y le agradamos al Señor. Ese buen testimonio hallaron los antiguos y dice que por la fe, versículo 3, fue constituido el universo, es algo tan poderoso, tan importante, tan trascendental, el mismo universo fue constituido por la fe, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, como estábamos mencionando hace un rato. Y hablando de cada personaje, bueno, Abel, el primer personaje de la lista, de hecho se conoce este capítulo 11 de Hebreos como la galería de los héroes de la fe, y acá aparece el primero Abel, donde dice que él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por eso alcanzó testimonio de que era justo, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aún hoy por hoy nos sigue hablando el testimonio, el ejemplo de estos hombres. También tiene que ver con eso la fe, entonces, ser aprobados y que nuestra vida da testimonio, nuestra vida habla a otros de Dios, de sus obras. Qué hermoso eso. Dice que Abel ofreció, y aquí también quiero resaltar algo importante porque es que casi siempre la fe la hemos enfocado en el sentido de recibir nosotros. Creo y confío para recibir, para que Dios me dé lo que necesito, para que responda mis oraciones. Y pues indudablemente que así es. La Escritura dice que no hay nada imposible para el que cree.
y pedir y se os dará, etcétera. Pero la esencia de la fe es obedecer, es dar, es entregar. Aquí dice que Abel, ¿qué hizo por la fe Abel? Obedeció, ofreció más que excelente sacrificio. Cuando habla de Enoc, también habla de lo que él hizo. Enoc fue traspuesto para no haber muerte, versículo 5, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, una vez más, esta idea, este concepto de haber agradado a Dios. Cuando nos vamos al libro de Génesis, nos cuenta que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. Así que fue su estilo de vida, fue su relación con Dios, lo que le llevó a que Dios diera testimonio de él y que fuera reconocido como un hombre de fe. Igualmente, Noé, bueno, dice que cuando fue advertido por Dios, versículo 7, acerca de cosas que aún no se veían. Ya hicimos un énfasis sobre este concepto de las cosas que no se ven. Y acá hay un claro ejemplo. Dios le habló a Noé de lluvia. En ese tiempo aún no llovía sobre la tierra, subía un vapor, dice en Génesis. Y ni siquiera llovía, no había agua, mares o lagunas donde él empezó a hacer el arca y la construyó durante 120 años. Dios le advirtió, Dios le habló y él le creyó acerca de cosas que no se veían. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, hecho heredero de la justicia que viene por fe. La fe trae salvación, la fe trae restauración, su familia fue preservada y hubo un nuevo comienzo para él, para su familia y de hecho para toda la humanidad, porque él creyó. Abraham también está, pero ya vamos al pasaje de mañana, que hablaremos de Abraham y otros personajes como Isaac, Jacob, etc. Hoy mencionamos hasta aquí hasta el 7, el ejemplo de Noé. Así que familia, estos personajes, hombres de carne y hueso, hombres y mujeres, seres humanos como nosotros, que aprendieron a caminar con Dios, que aprendieron a conocer al Señor, que aprendieron a confiar en Él y que recibieron buen testimonio de parte del Señor. Qué hermoso que podamos recibir del Señor ese testimonio de haberle agradado a Él, que nos permita, ante todo, agradarle a Él. Con esta clase de fe, la del versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Implica acercarnos a Dios. Es necesario, dice el versículo 6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto entonces, esta palabra que la podamos guardar en nuestro corazón, que la podamos poner por obra, que hagamos cambios y ajustes cada vez que Él nos habla en su palabra del Señor. Preguntémonos, ¿qué cambios debo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué no estoy haciendo que el Señor espera que yo haga? ¿Qué cosas tal vez no le agradan a Él que debo eliminar de mi vida para que le pueda, como dice aquí, agradar al Señor? Que seamos hombres y mujeres de fe. Es la idea principal y esta clase de fe, la fe bíblica, que necesitamos aprender.